Hola mis realistas. ¿Cómo andan? Yo bien viniendo a hacer una secuela del video de Godzilla científicamente correcto, que espero que este video le vaya igual de bien y pues muchos pedían varios otros kaijus a los cuales interpretar en este estilo, y bueno tenemos vídeos y reimaginaciones para rato, pero hoy nos centraremos en 3 kaijus. Mothra, Rodan y King Ghidorah. Ahora quiero decir que el más difícil de hacer fue King Ghidorah, ya verán por qué, pero en fin vamos con las reglas. Con King Ghidorah primero en las películas el dragón de 3 cabezas suele ser un alienígena, ahora si fuera un alienígena completo solucionaría mucho los problemas, pero Ghidorah debe convivir con nuestro Godzilla realista. Así que inspirado un poco en el Monsterverse, esta versión será un alienígena que evolucionó en la Tierra, y no hablo de la teoría de la panspermia, sino que en una Tierra ya formada Ghidorah haya llegado a la Tierra. Ahora quiero decir que no soy ningún científico, por lo que puede que me equivoque en algunas cosas, especialmente con Ghidorah, trataré de que sea lo más realista posible, pero como Ghidorah es un alien sería muy difícil. Segundo, obviamente debe ser lo más grande posible, aunque no llegara a los cientos de metros de sus versiones fílmicas, si será uno de los animales voladores más grandes que existen. Número 3, este debe tener 3 cabezas y 2 colas. Ahora las 2 colas es más fácil de explicar, ya que el peso de 3 cabezas haría que se necesitaran más de un contrapeso y equilibrio, pero las 3 cabezas sí que es un reto, pero trataré de que efectivamente sean 3 cabezas, y no brazos o extremidades con camuflaje de cabezas. Ghidorah efectivamente tendrá 3 cabezas. El problema es que si son 3 cabezas, como son 3 controlando al mismo tiempo, podrían generar contradicciones para controlar un mismo cuerpo, y eso se ve en animales que tienen más de una cabeza. Pero inspirado un poco en los pulpos, las cabezas tendrán características similares a los tentáculos. Y número 4, debe usar la electricidad como ataque. Yendo por Rodan, debe vivir cerca de volcanes como Rodan original y el Monsterverse. Segundo, debe ser lo más grande posible. Y tercero, tener poderes de fuego o algo similar. En las películas, por ejemplo en la era Heisei, tiene un rayo algo similar a Godzilla, o en el Monsterverse está literalmente ardiendo. Y por último Mothra, en muchas ocasiones es un animal beneficio, lo mismo para esta versión. Número 2, debe tener de alguna manera de poder resucitar como en las películas, en donde puede dejar un huevo que sirve para tener un nuevo protector del planeta. Obvio, debe ser lo más realista posible. Y por último debe ser una polilla, lo dice en el nombre del kaiju, así que vamos primero por King Ghidorah. Primero, como un alien llegaría a la Tierra sin usar la teoría de la panspermia. Bueno, primero tenemos que usar mucho la evolución especulativa para saber cómo sería el hábitat original con King Ghidorah, y para eso tenemos que hacer también una mini reimaginación de otros kaijus alienígenas para el ecosistema, que si quieren en un siguiente video podríamos explorar más a fondo estos kaijus. Ahora, ¿dónde se sitúa este ecosistema? Pues en una luna habitable. Ahora eso seguro será lo más fumado que diré, ya que hacer un ecosistema alienígena es más difícil de lo que parece, pero déjame cocinar, toda la cocina se está quemando. Ahora un pequeño resumen del hábitat de King Ghidorah. Igual que la Tierra, la vida será basada en el carbono dentro de esta luna habitable, como las lunas de Marte que se convierten lentamente en grandes escombros. Dentro, convirtiéndose en asteroides, en donde algunas especies sobrevivirían dentro de estos ecosistemas, en especial unos excavadores a los que llamaremos Gigants, quienes harían estos asteroides lugares habitables, ya que literalmente crearían un ecosistema a puro escapar. Y aquí un resumen de este ecosistema: una luna tipo Phobos/Deimos que se desintegra. Los fragmentos conservan cavidades con hielo y minerales. Los Gigants, pequeños excavadores, perforan túneles y sellan cámaras con biopelículas que retienen humedad. Base energética. Sin luz solar constante, el ecosistema gira en torno a quimiótrofos, bacterias que oxidan hierro, azufre o metano del interior rocoso, y hongos que reciclan esos compuestos. Las plantas podrían ser algas. El hábitat sería una red de cavernas microscópicas dentro del fragmento. Paredes de regolito poroso impregnadas de hielo. Cuando la radiación solar calienta la superficie, el hielo sublima y se condensa en grietas más frías, creando gotitas de agua que los Gigants sellan con su mucosa. Que los Gigants producirían una mucosa higroscópica, una secreción pegajosa rica en polisacáridos. Guárdense esto porque nos servirá para más tarde, que atrapa vapor de agua del interior del asteroide y forma una película delgada en las paredes de los túneles. Esa película retiene humedad en un ambiente que de otro modo se secaría, creando microcharcos donde crecen bacterias y hongos. Sella fisuras, evitando que el aire escape y manteniendo una presión estable. Sirve de sustrato para biofilm quimiótrofos, cerrando el ciclo de nutrientes.
Algo así se ve en babosas de cuevas y en colonias de bacterias extremófilas que construyen slime para sobrevivir bajo tierra. Jardines de quimiofilamentos. Bacterias oxidantes tiñen las paredes de naranjas/verdes. Hongos forman almohadillas que retienen la humedad. Esa biocapa es la tierra donde crecen los mini herbívoros. Cámaras de aire. Bolsas de gas atrapado, CO2, metano, que circulan por convección mínima. Los planeadores tipo Petauro usan corrientes de aire cálido para desplazarse. Luz. Solo destellos tenues de bioluminiscencia microbiana, suficiente para sincronizar ritmos circadianos. Todo el sistema cabe en un asteroide de decenas de metros, con corredores de centímetros de ancho, alta humedad relativa y temperatura estable, de 10 grados a 5 grados. Un mundo cerrado, húmedo y oscuro, donde cada gota de agua y cada filamento cuenta. Es totalmente natural, basado en extremófilos y reciclaje químico, y suena perfecto para una evolución especulativa. Ecosistema debería tener. Para aprovechar los espacios y los recursos, estos animales al principio serían muy pequeños. Entre ellos nuestros protagonistas, a quienes en esta etapa temprana llamaremos comodoras. Estos tendrían unas pequeñas alas y un cuello flexible con muchas vértebras cervicales, que lo haría extremadamente sensible ante cambios genéticos, guiño guiño. Obvio, todo esto de la forma más plausible y con electrorecepción para percibir presas y su entorno, y esto incluye un montón de órganos raros, en especial en la cara. Al principio estas mutaciones de cuello dividido son una desventaja, pero con las presiones evolutivas correctas podrían servir para un futuro. Aquí los individuos con cuellos bifurcados obtienen ventajas sutiles, como por ejemplo, un campo visual más amplio. Ahora el sistema nervioso debería adaptarse también. Aquí la cabeza principal debería tener el control general, mientras que las cabezas secundarias desarrollarían densos grupos de neuronas, similar a los tentáculos de los pulpos. Este es otro ejemplo de evolución convergente, en donde linajes no relacionados desarrollan soluciones similares para problemas iguales, y poco a poco generarían individuos con 3 cabezas y 2 colas para mantener el equilibrio, especialmente al volar y bioluminiscencia, y todos los animales podrían tener un mecanismo para invernar para esperar a que hayan más recursos, pero ¿cómo llegarían a la Tierra sin morir por el ingreso a la atmósfera? El ingreso quedaría así. Un fragmento de la Luna desintegrada, de unos metros de diámetro, entra a la atmósfera en un ángulo rasante. La capa externa se ablaciona, absorbiendo el calor. Dentro, los animales están en criptobiosis, envueltos en una mucosa vitrificada que retiene humedad y amortigua la desaceleración. El choque se produce en el océano. El agua enfría el núcleo y disipa la energía residual. La mucosa se reblandece al contacto con el agua, liberando los quistes. Al hidratarse, los animales salen del letargo, rompen el capullo y comienzan a explorar el nuevo entorno terrestre, todavía del tamaño de un petauro, listos para colonizar grietas y materia orgánica del suelo. Ahora, antes de hablar de la evolución de Ghidorah, debemos hablar de algo. Y es que tanto las enfermedades, virus y bacterias de los alienígenas y las de la Tierra afectarían a todas las especies. Entonces, ¿cómo afectaría esta pandemia primordial a la Tierra? ¿Cómo podrían sobrevivir todas estas especies? La estabilización tardaría millones de años y seguiría una sucesión parecida a la que hubo tras otras invasiones masivas. 1. Filtro inicial. La pandemia elimina a la mayoría de los recién llegados y desestabiliza comunidades locales. Solo microbios con defensas químicas o capacidad de letargo persisten. 2. Integración gradual. Mediante transferencia horizontal de genes, los microbios terrestres incorporan enzimas alienígenas, y viceversa, creando linajes híbridos que ocupan grietas y suelos, sin desplazar a plantas o vertebrados. 3. Competencia y nichos. Los giganos que sobreviven se mantienen pequeños y especializados, cuevas, hojarasca, evitando competir directamente con mamíferos y aves. Con el tiempo, la selección los hace comportarse como detritívoros o simbiontes de raíces, integrándose al ciclo de nutrientes. 4. Retorno al equilibrio. Los grandes patrones climáticos y la deriva continental siguen su curso. La biosfera macroscópica, bosques, océanos, fauna, vuelve a dominar la atmósfera y el clima como en la Tierra original. Los aportes alienígenas quedan relegados a microhábitats, perceptibles solo en análisis genómicos, no en la apariencia del planeta. Así, en la escala humana actual, la Tierra parecería no muy distinta. La normalidad se restablece porque la vida nativa es numéricamente abrumadora y los invasores se adaptan a roles marginales o desaparecen. La estabilización tardaría millones de años y seguiría una sucesión parecida a la que hubo tras otras invasiones masivas. ¿Y cómo se vería la flora y fauna de esta Tierra comparada a la Tierra real?
A escala visible, no muy diferente. Verías los mismos tipos de bosques, pastos y mamíferos porque esos linajes surgieron a partir de los supervivientes del Paleoceno y siguieron su propia radiación. Y de hecho esto está conectado con nuestra Mothra realista, ya verán por qué las diferencias estarían bajo el capó. Microbioma. Suelo y océano tendrían genes y rutas metabólicas inéditas, enzimas que degradan compuestos raros del asteroide, lo que podría cambiar ligeramente ciclos de carbono/nitrógeno. Nuevos microanimales. Quizás unos pocos linajes de gigantes especializados en vivir en cortezas o cavernas, del tamaño de un roedor pequeño, y los Ghidoras evolucionarían, ya veremos esto pronto. Plantas. Alguna simbiosis rara micorrífica con hongos alienígenas, tal vez raíces con pigmentos inusuales, pero sin alterar el aspecto general de la flora. En resumen, un botánico casual no notaría la diferencia. Un genetista encontraría fósiles vivos microbianos y uno o dos animales extraños que no encajan en ningún árbol filogenético conocido. Ahora, para que Ghidorah llegara a convertirse en el depredador aéreo dominante, no pasaría justo después del choque. Llevaría millones de años. Partiendo siendo un Dorad necesitaría, incremento de tamaño y alas, cambios en arquitectura ósea, sacos de aire, metabolismo alto. Vacío ecológico. Mientras aves y murciélagos todavía dominan el cielo, los Ghidoras tendrían que evolucionar en nichos laterales, planear entre árboles, cazar insectos grandes, y, solo si alguna extinción libera el aire, por ejemplo, tras un evento de cambio climático, podrían expandirse. En la Tierra real, aves tomaron 10, 20 ma para pasar de pequeños dinosaurios a formas como águilas. Un salto a Ghidorah macroscópico requeriría al menos varios millones de años, siempre que la presión selectiva lo favoreciera. No sería inmediato al impacto si los Ghidoras ya llegaran con 3 cabezas y planeo activo, tendrían una gran ventaja para ocupar el nicho de los pterosaurios después de que estos desaparecieran. Con esa morfología de partida, el salto al tamaño de un pterosaurio grande podría ser más rápido, quizás unos pocos millones de años, porque ya poseen adaptaciones al vuelo y sistemas sensoriales múltiples. La evolución tendría que reforzar huesos neumáticos, musculatura pectoral y un corazón capaz de sostener el gasto de 3 cerebros coordinados. Si hay presión, podrían escalar hasta ocupar ese rol de superdepredador aéreo sin competir directamente con aves modernas, que son más posteriores y ocupan otros tamaños. Así que sí, es plausible, pero seguiría siendo un proceso gradual, no instantáneo al impacto. Ahora, ¿cómo podrían disparar sus tan míticos rayos de gravedad? La respuesta está en los pequeños comienzos. Los Ghidoras y sus órganos eléctricos que mencionamos poco a poco desarrollarían electrocitos, canales iónicos especializados y conexiones nerviosas que generarían pequeñas descargas como los de las anguilas eléctricas. El problema es que el aire es un mal conductor y la solución es que estos desarrollarían sacos con agua de mar, con Ma, Cl y otros iones, sí que sirva como puente entre Ghidorah y su presa. Y frente a ustedes está Astro Draco Tricapita, o en español Dragón Astral de 3 cabezas, el rey del terror, King Ghidorah. Ahora sí vamos por el segundo más difícil de esta lista. Mothra. Ahora las polillas nacieron en el Cretácico, sobreviviendo hasta nuestros días, ahora tras el meteorito que mató a los dinosaurios y después del asteroide que llevaba a King Ghidorah y otros animales junto con virus, bacterias, etc. Las polillas supervivientes desarrollarían capacidad ante los virus con transcriptasa inversa y bacterias extremófilas, que diezmó megafauna. Las polillas, al ser abundantes y de ciclo corto, evolucionaron rápido. Impacto de asteroide. Libera virus con transcriptasa inversa y bacterias extremófilas. Mueren muchos grandes herbívoros. Colapsan bosques de coníferas. En plantas supervivientes, brotan infecciones persistentes. Larvas de polillas que comen esas hojas sufren alta mortalidad. Solo las que portan mutaciones en receptores TOL y producen péptidos antimicrobianos más variados sobreviven. Ciclos de 3, 4 generaciones /año aceleran fijación. Transferencia horizontal desde bacterias del suelo aporta genes para metabolizar selenio. Simbiontes Streptomyces que se instalan en criptas cuticulares de la polilla. Producen compuestos activos contra la nueva bacteria alienígena. Polillas que las albergan tienen mejor éxito reproductivo. Conducta existente de untado de escamas y regurgitación defensiva pasa a depositar esos antibióticos sobre hojas mientras se alimentan. Plantas tratadas resisten mejor infecciones, así las poblaciones de polilla con este hábito se expanden. Efecto colateral. Agua y cortezas cercanas quedan con baja carga microbiana. Herbívoros que beben de esos arroyos y comen esas plantas presentan menos infecciones oportunistas. No es cura dirigida, es limpieza de entorno.
La presión sigue favoreciendo polillas con repertorio inmune amplio. Mothra representa la línea que maximizó esa estrategia. Alas cubiertas de biofilm antibiótico y vesículas con ribocimas genéricas. Cuando Godzilla muestra lesiones infectadas tras encuentros, el contacto con sus escamas reduce carga microbiana, pero no afecta a Ghidorah mismo. Todo se basa en inmunidad innata de insectos, simbiosis y exaptación, sin saberlo ni curación intencional. Insectos ya tienen receptores TOL, péptidos antimicrobianos y hematocitos que encapsulan patógenos. Además, albergan bacterias simbióticas que producen antibióticos, streptomices en hormigas, avispas. Esa farmacia cuticular podría adaptarse a virus / bacterias alienígenas tras el impacto, es un proceso lento pero seguro. Ahora, ¿cómo podría llegar a ser tan grande? En especial para un invertebrado, pues bueno, en la naturaleza actual, lo que ayuda es ambiente rico en calcio, suelos kársticos, litorales con conchas, para cutículas más duras, y humedad alta que evita desecación de un cuerpo grande. El cangrejo de coco usa carbonato de conchas que come. Para un insecto aéreo hoy, sin O2 extra, la ayuda más realista sería vida en cuevas cálidas con aire denso o microclimas de baja altitud donde la presión parcial de O2 es ligeramente mayor, más dieta rica en minerales para reforzar la quitina. En selvas tropicales de baja altitud, Borneo, Sumatra, Amazonía Occidental. Humedad constante, suelos en zonas kársticas con calcio disponible y presión atmosférica al nivel del mar, máximo O2 parcial actual. Algunas cuevas tropicales ventiladas combinan estabilidad térmica y aire denso, y los bordes costeros con abundancia de conchas aportan minerales para cutículas. Son los sitios donde hoy aparecen los insectos más grandes, como la Atlas, y honestamente no soy un experto en invertebrados, pero creo que el tamaño más realista para las polillas Mothra sería de unos 2 metros para su forma larva y unos 40 centímetros para su forma imago y unos 2 metros en envergadura de punta a punta, y es que en la actualidad es bastante difícil que lleguen a ser tan grandes. Ahora, gracias a sus propiedades entre comillas sanadoras, serían las capíbaras de los monstruos básicamente cualquier animal que tenga heridas, minerales o que busquen sanación, pues ellas estarán allí, pero en caso de depredadores como lo que podrían ser los gigants, desarrollarían patrones en sus alas intimidantes. Aunque su tamaño pequeño pueda parecer inofensivo. Estos podrían usar toxinas, generadas por las enormes cantidades de recursos que obtuvo de su etapa larvaria, que es capaz de lanzar gracias a la proboscide de sus antepasados, y por último su seda que es capaz de usar como un spray que tapa los ojos y obstruye los oídos, fosas nasales y boca del atacante, esto por glándulas ericígenas que duplicaron conductos. Uno mantiene la hilera líquida que solidifica en hilo. El otro derivó en un orificio muscular que atomiza la proteína antes de secar, creando un aerosol pegajoso para defensa. Mientras la hilera original seguía sirviendo para el capullo. Paso a paso, una misma proteína evolucionó 2 modos de uso. Viven muy poco pero lo suficiente como para cuidar de sus crías. Y para la reencarnación les seré honesto, no he encontrado a algún animal que tenga un ciclo de muerte y resurrección. Y hay animales que tienen algo similar, pero honestamente podríamos explicar esto con que los humanos, los cuales hablaremos pronto, podrían creer que las larvas de Mothra son reencarnaciones de ella, y hablando de eso los humanos pudieron haber domesticado a estas polillas. Sí, escucharon bien. Ya que las polillas servirían para la medicina primitiva y como protección mutua. Los humanos cuidan las larvas de Mothra y Mothra protege a los humanos, y bueno, esa es la mosura titánica. Ahora, después de los dos más difíciles, viene el más sencillo de explicar. Rodan. Bueno, Rodan pudo perfectamente haber evolucionado a partir de cualquier pterosaurio, sin muchos problemas podría haber alcanzado las mismas longitudes de un Quetzalcoatlus, solo que con algunos añadidos extra como lo podrían ser, vivir cerca de volcanes para incubar sus huevos, cosa que ya hacen otros animales, y bueno, explicar sus poderes de calor podría explicar con que puede calentar su cuerpo y enviar calor a su cuerpo, similar a como lo hacen algunos monjes que con su respiración pueden calentar sus manos. Perdón fans de Rodan, es que Rodan ya es bastante científicamente correcto, tremendo crack. Y bueno, aquí les presento a Thermodraco mortalis. Las interacciones de estos animales en la naturaleza no solo se limitan a su hábitat, sino que también ha afectado a la humanidad en sus mitos y leyendas. Los Ghidorahs, estando situados en costas y zonas tropicales, especialmente en tormentas, lo harían parecer bestias relacionadas con el trueno y las tormentas. La hidra de 3 cabezas suele mencionarse mucho en unos de los pueblos humanos más antiguos que existen, en Indonesia, una especie derivada del Homo floriensis llamados como la gente de Mothra. Relatan historias de cómo el dragón dorado se enfrenta en contra de otros titanes.
Esta civilización sobrevivieron gracias a la coexistencia con una especie de polillas. Las polillas gigantes, estos humanos protegen los huevos de Mothra liderados por dos sacerdotisas conocidas como Shobijin, y a cambio las polillas cuidan al pueblo. Además, su capacidad de producir huevos es tomada como una capacidad de resucitar. Estas especies y el pueblo de la gente de Mothra están protegidas para no solo conservar a la especie de polillas, sino que también las costumbres de este pueblo de una época pasada. Las capacidades curativas de Mothra son investigadas creando medicamentos muy útiles. Yendo por Rodan, estos viven en volcanes para incubar sus huevos, suelen atacar con su pico y aumentando su temperatura en ciertas partes de su cuerpo. Los dragones carmesí son bastante protectores con sus crías a tal punto que suelen ser muy agresivos para cuidar a sus crías, siendo principalmente el foco de atención gracias a los parásitos meganulones y los mutos, ya que incluso con miembros de otra especie los Rodans también pueden criarlos. Junto a eso, los científicos quedaron fascinados con la biología de los Ghidoras y otros alienígenas que venían en el asteroide. Gracias a esto, la teoría de que al menos en este universo está demasiado presente. En los cuentos y leyendas se suelen mencionar encuentros con otras especies de otros animales de gran tamaño. Uno de los encuentros más magníficos ocurrió en un asentamiento de la gente de Mothra. En una tormenta, un grupo de científicos que se encontraban haciendo un documental de la vida de la gente de Mothra. Sin embargo, una tormenta se hizo presente. La gente de Mothra les ofreció un refugio hasta que pasara la tormenta. Cuando cayó la tarde, unos pasos se sentían en la arena resultando ser un Gogirasaurus titánica. El antiguo dinosaurio miró con angustia el cielo donde los truenos resonaban por toda la playa. El rey de los monstruos de vez en cuando lanzaba bramidos guturales y pequeños cánticos al aire, como si tratara de intimidar a la tormenta. Rápidamente el pueblo se puso en alerta activando las defensas, y las Shobijin estaban listas para llamar a su protectora. El alboroto hizo que un Rodan bajara de los cielos, y cuando este aterrizó se escuchó un sonido acampanado que cayó por un instante los cielos, y de la tormenta surgió un dragón de 3 cabezas. Al aterrizar extendió sus alas para intimidar, mientras brillaba con luz dorada formando patrones similares a rayos. Los dos monstruos no se quedaron atrás, gruñeron, y emitían vocalizaciones intimidantes, mientras el grupo de científicos veían cómo la gente de Mothra se preparaba con sus armas primitivas. Los científicos sacaron la cámara y empezaron a grabar un encuentro que sería recordado por mucho tiempo, y de repente un sonido de trompeta invadió el lugar. La reina de los monstruos salió para defender a su pueblo. Los monstruos se miraron y comenzó la pelea. El reptil volador se movió e intentó morder uno de los cuellos del alienígena, sin embargo este lo esquivó aprovechando su gran agilidad, mientras Godzilla se abalanzó hacia el dragón enterrando sus garras en la piel. Los 3 cuellos golpearon al titán atómico y morderían el cuello del dinosaurio, enterrando sus garras de los pies en la piel de Godzilla, aprovechando una corriente de aire para tirar al dinosaurio a la arena y de paso salir volando. Rodan también aprovecharía esta corriente de viento, y junto a Mothra persiguieron al rey del terror por los cielos, en donde se intercambiaron golpes y mordidas. La reina de los monstruos, aprovechando su menor tamaño y mayor velocidad, atacaría los cuellos de Ghidorah, arrancando varios pedazos de piel y escamas. Los kaijus aterrizaron en el océano, entre olas rompientes, surgieron ambas bestias en donde su lucha no terminó. La gente de Mothra, aprovechando la distracción de la pelea, lanzaron sus lanzas y flechas hacia el dragón dorado. El monstruo extraterrestre mordió el cuello de Rodan. El terror carmesí aumentó su temperatura quemando a Ghidorah, pero terminó cediendo, y la bestia alada se movió hacia el asentamiento, pero Godzilla emergió y chocó contra el cuerpo de su rival, tirándolo al piso, pero la bestia de 3 cabezas brilló y lanzó un rayo que cayó por un instante las olas. El ataque incapacitó al rey de los monstruos tirándolo al piso. Ghidorah se movió con propósito hacia los humanos, que mientras otros trataban de volver a atacar a la criatura, otros huían, pero su guardián interceptó a su enemigo y soltó una ráfaga de seda que tapó los oídos, ojos, fosas nasales y la boca, ahogándolo. De repente Godzilla brilló como un sol contenido, inhaló una gran cantidad de aire, sus pulmones se llenaron al máximo, y sopló su aliento radioactivo concentrado chocó con presión casi cirúrgica. Quemando el cuerpo del alienígena, el rey del terror probablemente asustado intentó huir, pero Rodan mordió uno de sus cuellos manteniéndolo en el suelo. Y finalmente el rey posó su pie en el pecho de Ghidorah aplastando sus huesos y órganos, y finalmente un último crujir y la criatura dorada fue fulminada y las 3 bestias restantes por agotamiento cayeron.
Cuando la tormenta se fue, los 3 supervivientes se levantaron, y en el cuerpo de Godzilla tendría una cicatriz en su pecho provocada por su enemigo, pero Mothra volaría y se posaría en el cuerpo de sus compañeros, haciendo que se sientan mejor ante las enfermedades de Ghidorah. Después de un tiempo, la bestia atómica se sumergió en el mar. Y Rodan alzó vuelo mientras la polilla volvió a su templo. Este no solo fue un suceso asilado, fue un encuentro único entre criaturas de una era pasada. No solo animales, eran deidades que alguna vez fomentaron en la propia historia humana. Bueno, espero que les haya gustado y bueno, yo me pirro vampiro,